Hola chaparros, ¿qué tal? El día de hoy nos toca ver la asignatura de matemáticas con el título Tipos de ángulos. ¿Qué es un ángulo? Veamos 6 tipos de ángulos y sus características particulares de cada uno de ellos. Pero antes, veamos qué es un ángulo. Es la separación que existe entre dos líneas. Ambas tienen que partir de un mismo punto. Entonces, un ángulo es el círculo o semicírculo que se forma entre ellas, como se ve en la siguiente imagen. Bien, aquí tenemos entonces lo que es un ángulo. Esa parte verde es el ángulo de entre estas dos líneas. Va a haber un lado A y un lado B. En este caso nada más vamos a ponerles lado para que no nos confundamos. Estas líneas van a partir del mismo lugar, van a partir del 0 y se van a ir abriendo. Entonces, la parte verde que estamos viendo ahí, ese es el ángulo. Y el puntito que vemos aquí en medio, si esas dos líneas se van a juntar de ahí y se va a llamar vértice. Entonces, vemos como un ángulo es la medida en grados. Esa bolita que vemos ahí se llama grados. Siempre que pongamos una cantidad de cuánto mide la parte verde, la tenemos que poner con esa bolita. Ahorita más adelante vamos a ver cómo la manejamos. Que existe entre la separación de dos líneas rectas. Un ángulo se mide y se marca con un transportador. Aquí vemos dos tipos de transportadores. Si estuviéramos en el aula, yo les pediría el transportador circular. Es más fácil de manejar, porque de lo contrario, si llevaran el otro, tendríamos que voltearlo para poder trabajar con él. Veamos cómo marcarlo antes de ver las características de cada uno. Bien, a continuación vamos a ver cómo se marca un ángulo, cuáles son las herramientas que tenemos que ocupar para marcar un ángulo. Vamos. Bien, bueno, pues vamos a marcar ángulos. Vamos a ver cuál es la manera en la que se van a marcar. Aquí tenemos nuestro material, nuestro transportador, nuestro lápiz, un color rojo, un color verde, azul, del color que quieran para poder marcar los ángulos y una regla. Vamos a comenzar. Imaginemos que nos piden un ángulo de 80 grados para empezar. 80 grados. Ya que tenemos nuestra cantidad que nos van a pedir, vamos a marcar una línea recta. Marcamos nuestro vértice con color rojo, que es este puntito que va a ser el que va a unir las dos líneas. Ponemos nuestro transportador. El centro del transportador tiene que ir en el centro del vértice. Entonces lo ponemos, pero esta línea tiene que coincidir con un 0 que tiene el transportador. Buscamos dónde está nuestro 0. Vemos que aquí está. Ponemos el transportador que coincida con el 0. Y buscamos la cantidad que nos están pidiendo, 80 grados. Empezamos desde el transportador que nos dice 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Hacemos una pequeña marca. Y ahora sí unimos esa pequeña marca con el vértice que ya habíamos marcado anteriormente. De esta manera. Con el color que ustedes hayan elegido, que sea rojo, azul, el que ustedes hayan elegido, marcan el ángulo. Aquí está nuestro ángulo. Y aquí señalamos que este ángulo mide 80 grados. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a poner ahora un ángulo que nos pidan de 220 grados. Es aquí donde les va a funcionar más el transportador redondo que el transportador que viene nada más a la mitad.
¿sí? Entonces, de preferencia, ocupen transportadores que sean redondos. Nuevamente, hacemos nuestra línea recta. Marcamos con rojo nuestro vértice, que va a ser esta parte. Y de aquí ponemos nuestro transportador centrado al puntito rojo que hicimos. Buscamos dónde está 0 grados. Aquí están 0 grados, vean, aquí está 0 grados. Tiene que coincidir con la línea que hicimos. Si ven, ahí está coincidiendo tanto el vértice, que es el centro del transportador, como el 0. Ahora sí, de esta manera buscamos la cantidad que nos están pidiendo. 220. Empezamos de 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Y así vamos con toda la numeración. Aquí está toda la numeración. Aquí llegamos a 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 30, 240, 350. Me pasé para que ustedes vean que entonces todo nuestro transportador va a medir 360 grados. O sea, hasta acá serían 360 grados. Ahorita me está pidiendo 220. Vamos a buscar el 220 que está aquí. Hacemos una pequeña marca. Ya que lo hayamos encontrado, unimos nuestro vértice con la marquita que hicimos. Señalamos con el color que nosotros hayamos elegido, en este caso es el verde, nuestro medio círculo, como decía al principio en el video, y señalamos entonces que esto mide 220 grados. Vamos a hacer uno último. Vamos a hacer, imaginando que nos piden un ángulo de 190 grados. Iniciamos haciendo nuestra línea recta. Marcamos nuestro vértice con rojo de preferencia para que se pueda ver. Si nosotros usáramos un transportador de este tipo, aquí está la marca en medio. Vean, ahí hay una crucecita. Pondremos este transportador aquí. La línea igual tiene que coincidir con el 0. El problema aquí es que estos transportadores nada más llegan hasta 180. Aquí lo vemos. A ver si se alcanza a ver. Hasta 180 grados. Si me piden 190, entonces el problema aquí es que ustedes tienen que voltear el transportador y continuar la numeración de aquí para acá. Por eso es que les pido mejor uno redondo, para que si no tengan que voltear el transportador, únicamente lo ubicamos el vértice en el centro del transportador, el 0 con la línea que hicimos, y a partir de ahí, ahora sí buscamos dónde está 190 grados. Dijimos que empezaba del 0, continuamos toda la numeración, llegamos al 90, al 100, acá está el 180 y aquí está el 190, cosa que en el otro transportador hubiéramos tenido que voltear para poder continuar la numeración. Unimos el vértice con la marquita que hicimos, marcamos con el color de su elección el semicírculo y señalamos que este ángulo mide 190 grados. Cada ángulo va a tener ciertas medidas y por lo tanto va a tener ciertos nombres. Vamos a ver a continuación de cuántos grados a cuántos grados va a tener un nombre en especial. Entonces vamos a checar eso. Y esta fue la manera en la que se marcan los ángulos. Bueno, después de ver cómo manejar el transportador, nuestra regla, cómo marcar los ángulos, aquí estamos viendo qué tan grande se puede hacer un ángulo. Ahí vemos
cómo partió de un punto cero. Arriba vemos cuánto va aumentando en grados. Todo esto es lo más grande que podemos hacer un ángulo. Recordemos que un ángulo, lo más grande que puede llegar a ser es 360 grados. Y lo mínimo, 1 grado. ¿Ok? Ahí va de regreso. Arriba vamos viendo cómo va disminuyendo los grados. Como les dije, esa bolita que está ahí significa grados. Y es la medida que va a tener ese círculo o semicírculo entre el lado A y el lado B que habíamos comentado. Ahí vemos cómo se va regresando hasta llegar a la medida 0. Bien, a continuación vamos a ver ahora sí las características de los ángulos que habíamos dicho, que vamos a manejar 6. Primero, tenemos el ángulo agudo que va a medir más de 1 grado a menos de 90 grados. Aquí tenemos un ejemplo. A lo que me refiero de más de 1 grado y menos de 90 grados es a esto. Aquí tenemos el transportador. A partir de aquí hasta menos de 90 grados, hasta aquí, se va a llamar todo esto, en cualquier posición que la pongamos en toda esta parte, se va a llamar agudo. A continuación tenemos el ángulo recto, que va a medir exactamente 90 grados. Aquí tenemos un ejemplo que mide exactamente 90 grados. En nuestro transportador quedaría entonces exactamente aquí. Recordemos que siempre vamos a partir del número 0 y vamos a tener una línea recta para marcarlos. Entonces va a ser exactamente aquí donde dice 90 grados. El que sigue es el ángulo obtuso, que va a medir más de 90 grados a menos de 80 grados. Aquí tenemos un ejemplo de él. Y con ayuda de nuestro transportador vamos a ver de dónde a dónde sería. Sería entonces a partir de aquí donde dice más de 90 grados, toda esta parte puede abarcar hasta llegar a menos de 80 grados. Aquí al ladito, ¿vale? Al lado del 180, toda esta parte es la que puede abarcar el ángulo obtuso. El siguiente sería el ángulo llano, que va a medir exactamente 180 grados. Aquí tenemos un ejemplo de él y en nuestro transportador quedaría de esta manera, exactamente aquí en 180 grados. Veamos el siguiente. Ángulo entrante. Va a medir más de 180 grados a menos de 360 grados. Este es el que va a abarcar más. Aquí tenemos un ejemplo de él y con ayuda de nuestro transportador vemos que va a ser de aquí al lado de 180 a todo esto, cualquier lado, cantidad que nos pidan marcar, a partir del 180 a menos de 360 va a ser un ángulo entrante. Aquí donde está el 0 va a ser exactamente donde se va a terminar 360 grados y eso va a ser todo un círculo. 360 grados es un círculo completito. Entonces el ángulo entrante va a ser de más de 180 a partir de aquí, cualquiera de todas estas medidas, hasta llegar al menos de 360 grados. Y por último tenemos el ángulo completo, que va a medir exactamente 360 grados. Aquí tenemos un ejemplo de él y con ayuda de nuestro transportador vamos a ver que va a medir exactamente aquí donde está el 0, son 360 grados. Vemos que aquí al lado dice 350, va de 10 en 10 y aquí serían 360 grados. Bueno, pues de esta manera es como se marcan los ángulos y ya vimos las características y medidas que tiene que tener cada ángulo para que reciba un nombre. Aquí les dejo los ejercicios a realizar para el día martes, jueves y viernes. Cualquier duda o situación, saben dónde encontrarme. Bye.